Hola, ¿cómo están amigos? Gusto en saludarles nuevamente. Por aquí continuamos con el tema del despertar y pues en esta oportunidad vamos a hablar de cómo es de mi percepción y qué significa pues esa palabra y cómo se vive. Y pues te puedo decir que es que el despertar no es como nos lo contaron. Se tiende a entender a través de las redes sociales por otras personas que hablan de un despertar, del despertar de las conciencias, despertar espiritual, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive? O ya estoy y no sé que estoy, según ellos, despierta. Entonces, quiero decirles que no es que despertar es más allá, es como abrir tus ojos, tus sentidos. A eso se refiere la palabra. Y pues bueno, vamos a entrar un poco más en el tema. Por supuesto, desde mi experiencia, desde mis puntos de referencia, te puedo hablar. Y pues desde allí te puedo decir que pues no es como lo cuentan, no es tu cosa tan que hay que ser como que muy iluminado para estar en el despertar. Y pues puedo decirte que lo primero es llegar a uno entender, pararse por un momento y decir qué estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo, por qué reacciono como reacciono, por qué me visto como me visto, o de dónde tengo esas creencias, porque a eso se refiere este tema. Es que no sigamos siendo una vida más que rutinaria, pues en automático. Te despiertas, miras el teléfono, bajas, te tomas un café, te haces el desayuno, si desayunas, esperas la hora del almuerzo, cumples con un trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Entonces puedes darte cuenta de tu existencia, de que existes en este mundo. Y ahí viene también la parte de una misión y un propósito. Pero no hay misión y propósito si no sabemos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y también trabajar nuestras creencias limitantes o nuestras creencias, vamos a decirlas, que no, el antónimo de limitante, expansivas, creencias que nos permitan expandirnos. Todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para poder seguir y continuar con una vida en propósito y con una misión. Ahora, si tú me estás escuchando y dices, no, esto no suena conmigo, yo nunca lo he pensado, yo lo que sé es que yo hago este trabajo, me permite estar segura, me siento confiada y lo seguiré haciendo. Listo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues esta información pues es para todos, pero no todos les va a caer el 20, como dicen los mexicanos, al mismo tiempo. Y por eso es que cada día vemos más ese oleaje de personas que están hablando de este tema y ya lo están hablando en diversas doctrinas y religiones y distintas maneras de pensar. Entonces, sí o sí es algo que es para nosotros como ser humano, solo que poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Bueno, entonces para todo aquel que me entienda, que entienda esta información y que este mensaje lo pueda usar para él, podemos continuar, ¿sí? Y quisiera darte dos ejemplos de que percibí, de cómo fue ese despertar. ¿Y por qué te digo que el despertar no es como te lo contaron? Porque no es algo que ocurre pues desde el amor.
En realidad cuando te das cuenta del porqué de las cosas, siempre es como del dolor. Y entonces ese dolor es el que me va a llevar a mí a hacer como el clic de vamos a salir de esto y cómo lo hago. Y entonces me acordé o recordé, llegaron a mí este tipo de ejemplo. Un día hace muchos años, una persona me dijo, vio mi zapatero y me dijo, oye, tú únicamente usas zapatos negros, cómprate de otros colores. Y yo ya tenía como 23 años y nunca le había prestado atención a eso. Dije, pues simplemente me gustan, ya. Con el pasar del tiempo, sí, mm, como que fui comprando, mira, me gusta esta bota blanca, ay, me gusta eh, pero no me salía el estándar, ¿no? O era blanco o era negro, y la mayoría seguía siendo negro. Resulta ser que ya con más, como quien dice, más conciencia expansiva, llega mi recuerdo del por qué mis gustos por los zapatos negros. ¿Qué tienen de especial para mí? Y te cuento que no era nada especial. Simplemente fue una creencia que adopté desde niña, inocencia de mis padres a la vez. ¿Qué era? Un evento que ocurrió en mi niñez en el que simplemente todos los zapatos eran negros para que combinaran con todo. Pues en la casa teníamos muchas comodidades, pero mis papás también tenían sus creencias y pues ellos aprendieron así. Entonces, creyendo que teniendo zapatos negros únicamente o blancos iban a combinar con todo. Que no tuvieran muñequitos porque eso te iba a dañar el vestuario, la vestimenta. Entonces de ahí venía esa parte de mi supuesto gusto solo por zapatos negros. Y entonces cuando caigo en esa realidad te lleva al dolor y se siente de verdad y te da como, oye, pero ¿por qué? Si a mí me gustaban los de muñequitos. Cónchale, no importa. Papá, mamá me dieron todo lo mejor que pudieron y les agradezco inmensamente. Pero a lo que quiero que quede contigo es que desde ese acto de percibirte del por qué eres esta persona hoy en día, es que lo lleves al amor y que perdones, pues, si en algún momento te sentiste mal con esas creencias. Pero la buena noticia es que se pueden cambiar. ¿Pero cómo? Dándote cuenta cuáles son y de dónde vienen. Eso es el primer paso para esto del despertar, del que todo el mundo habla. No necesitas ser una persona súper religiosa, devota, que uno diga extraordinaria, súper inteligente. No. Simplemente es tomar un poquito de autoobservación. Y bueno, también está este otro ejemplo, que ese fue hace poco, reciente, cuando me mudo del lugar de donde siempre había vivido con un clima diferente y extraordinariamente en este lugar donde habito ahora es muy frío y tiende a llover a diferentes horas, tiempos, no importa. No existe época de lluvia ni de sequías. Y entonces, para mí fue muy transformador y me desnudó así la creencia rápidamente de que comienza a llover. Un día comienza a llover recién, muy recién.
La gente no se escondió, estábamos en el centro de aquí, en la plaza, y la gente no se esconde, no se va a sus casas, no deja de trabajar, que era un gran mito conmigo, porque esté lloviendo o porque caiga una brisa. Tampoco los vemos con gripe. Otra creencia, ¿te das cuenta? Cómo nosotros actuamos bajo todas las creencias que vimos y aprendimos desde muy pequeños. Y entonces, para mí eso fue muy transformador ver que lloviera, simplemente saco mi paraguas y ya, todo el mundo armado con su paraguas. Y no, nadie deja de trabajar por ello, que era algo que yo veía. Comienza a llover, no, cierra el negocio, no, ya no se puede salir. O sea, tú mismo haces que los días sean grises cuando no lo son, porque ni siquiera el hecho que llueva quiere decir que los días son grises. Y entonces, y lo otro, pues simple, me cambio mis zapatos, me pongo los que menos se mojen y salgo y hago mis cosas. Entonces, para mí eso fue romper un gran paradigma, una creencia transformadora. Y sé que esto le puede ocurrir pues a más personas. Entonces, la función de hacer estos mensajes y estos videos es que las personas también se identifiquen si están receptivas y comiencen a entenderlo y a cambiar su vida, porque desde allí viene el despertar. Para eso es, para nosotros darnos cuenta, transformarlo y no tiene nada que ver con otra cosa que la gente se inventa. Esa es la realidad. Bueno, y pues esto te lo puedo decir desde mi experiencia, son 2 casos que te puedo nombrar, hay infinidades, pero a todo esto te invito de verdad de que lo puedas tomar para ti, de que tomes lista, si deseas hacerlo, al menos de una al día, de algún pensamiento recurrente, darte cuenta, bueno, el por qué, cómo lo hago, escríbelo y empieza a investigar. Las respuestas van a llegar, porque es que nuestro cerebro es maravilloso. Él sabe de dónde viene y vas a encontrar las respuestas que necesitas. Y desde allí comenzar a trabajar en ti, para ese cambio a la persona que en realidad desea ser. Muy importante y muy bueno es la ley del espejo, tomarlo como referencia. ¿Por qué? A veces esta investiga un poco más o después hablaremos de ella en otro espacio. Y la ley del espejo te muestra lo que tienes que mejorar en ti. Eso es lo que te puedo decir. Y bueno, gracias por tomarte el tiempo de escucharlo. Recuerda darle like a este video para que llegue a más personas. Y pues bueno, desearte un feliz, mega feliz día. Con mucho amor para ti.